A continuación nos va a hablar Nicolás Ballina. Nicolás es ingeniero en Media Madera Ingenieros Consultores, una empresa de Avilés, que es actualmente una de las empresas líderes en el sector de la fabricación de puentes y pasarelas en madera. Como he dicho antes, en este 2020 han batido el récord de Europa de puente más largo en madera con 273 metros y el récord de España de luz con 70 metros, pero ese récord de España también se lo han batido a sí mismos porque en el anillo ciclista de Vitoria ya habían construido una pasarela de 61 metros de luz. Y como especialistas en puentes y pasarelas, Nicolás nos va a hablar sobre puentes y pasarelas en madera, Eso es. algo sobre falsos mitos relacionados con la madera. Así que cuando quieras, Nicolás. Bien, pues nada, como bien adelantó Iván, hoy Julio no ha podido estar con nosotros, no ha podido asistir, pero bueno, voy a estar en su lugar hablando un poco de la empresa, de los puentes y los falsos mitos, como decía Iván. Lo primero, muchas gracias a la asociación por habernos invitado. Creemos que es muy importante la difusión de las estructuras de madera, sobre todo en el público de H. Y bueno, empezando un poco hablando de quiénes somos, pues somos una empresa que llevamos funcionando desde 1996. Somos en esencia una ingeniería, pero que tenemos una peculiaridad un poco extraña, que es que también tenemos nuestro propio taller. De esta manera, pues tenemos dos ventajas claras, que es primero poder prefabricar las estructuras y después tener un mayor control de calidad sobre ellas. Estamos especializados en puentes desde hace unos años y bueno, voy a intentar transmitiros un poco del conocimiento que tenemos como empresa. Perdón que no había aparecido esta diapositiva. Todavía nos suena un poco extraño los puentes de madera, sobre todo en España. Así que voy a intentar hacer un pequeño ranking de cómo estamos a nivel europeo. Países como Finlandia, por ejemplo, tienen un índice de uso de la madera de 0,4 metros cúbicos por habitante y año. Y allí no solo tienen miedo a construir pasarelas para ciclistas o peatones, sino que allí, como veis en la foto, construyen puentes de carretera o ferrocarril sin ningún tipo de prejuicios. En Noruega, por ejemplo, el índice es un poco mayor, tienen 0,5 metros cúbicos por habitante y año. Estoy hablando solo de puentes de madera, no englobo la edificación. ¿Y en España cómo estamos? Pues bueno, podéis pensar que estos son países nórdicos que tienen una tradición arraigada de uso de madera, pero en realidad en países como Francia e Italia también tienen índices muy altos. ¿Y en España entonces cómo estamos? Pues la imagen que nos representa es algo así. Es un índice muy bajo, 0,02 metros cúbicos habitante y año. Y la verdad que es la primera imagen que se le viene a la gente a la cabeza cuando piensa en puentes de madera, cuando nos preguntan a qué nos dedicamos. Pero bueno, nunca se imaginan que podemos hacer cosas así. Ese es el puente que hablaba antes Iván, el del Guadalhorce. Luego hablaré un poco más en detalle de él. Pero bueno, esta es una buena noticia y es que tenemos todavía un gran espacio de crecimiento como país y como en la industria maderera en España, y creo que puede ser muy interesante buscar ese campo en la ingeniería. Bueno, a partir de ahora voy a hablarles un poco también de los prejuicios y quería introducir el tema con esta imagen. Es el puente romano de Cangas de Onís. Es la típica estampa que tenemos en Asturias también, que conocéis los de fuera, con la Cruz de la Victoria. Y en torno suyo pues hay una cantidad de reclamos turísticos, el Mesón Puente Romano, el Hotel Puente Romano. Todo el mundo sabe que es el puente romano de Cangas de Onís, salvo por el pequeño detalle de que no es un puente romano, es del siglo XIV. Y entonces con la madera pasa, digamos, algo muy parecido. La gente tiene unos prejuicios sobre la madera y cree unas cosas que en realidad no son así. Hablaré de 3 mitos que intentaré desmentir. Primero la sostenibilidad, después la durabilidad y por último la resistencia. Respecto a la durabilidad, la gente piensa que utilizar madera en construcción o en otros campos al final se puede traducir en deforestación, en calentamiento global, en terminar con los montes, pero sabemos que es justo lo contrario. Esta imagen es una fábrica de madera. Aquí la madera, cuando se utiliza en construcción, estamos reforestando bosques, estamos gestionando de forma más eficiente los montes y al final también estamos traduciéndolo en algo que es muy importante, que es que cuando construimos con madera estamos plantando esos árboles que nos absorben CO2 y nos expulsan oxígeno.
de tal manera que podemos decir que la madera es un almacén natural de CO2. Se estima que más o menos 1 metro cúbico de madera almacenará 1 tonelada de CO2. Y sabemos que si aumentamos más o menos un 10% el uso de la madera en construcción, pues vamos a tener una reducción del 25% de CO2 en la atmósfera. El siguiente mito es que la madera es poco durable. Otro ejemplo asturiano son los típicos hórreos de aquí que utiliza la gente en los pueblos para almacenamiento de maíz, se utilizaban antes. Estas edificaciones tienen cientos de años y siguen en pie. Están hechas en madera desde siempre. Y es que simplemente la madera hay que saber cómo diseñarla y qué tipo de características debe tener para su durabilidad. Al igual que en el acero tenemos en cuenta la protección contra la oxidación, en el hormigón armado tenemos en cuenta que hay que tener un recubrimiento para la armadura o añadir en algún caso aditivos, pues por la madera hay que tener en cuenta otra serie de aspectos como son la elección de la madera o si es necesario un tratamiento en profundidad que nos permiten ahora el avance tecnológico de los que disponemos. Y básicamente hay otro aspecto sobre la durabilidad y es la protección por diseño. En este puente, por ejemplo, que hemos hecho en Francia, decidimos que una manera de aumentar su durabilidad era ponerle unos recubrimientos de zinc en la cara superior de las vigas, de tal manera que el agua nunca llega a estar en contacto con la madera. Está tratada la madera, no sería totalmente necesario, pero es una protección adicional. Al igual que las llamadas trampas de agua, que pueden ocurrir en ciertas uniones, que se puede quedar el agua almacenada ahí. Voy a hacer un chiste que me prometí no hacer, no es mío, es de Julio, y es que se dice que el agua para la madera es como las suegras, que si tiene que venir, que venga, pero que se marche cuanto antes. No me gusta nada este chiste porque, bueno, yo tengo una suegra maravillosa. El tercer mito es la resistencia de la madera, y es que nos han contado una serie de milongas desde pequeños que desde luego nos han hecho mucho daño. La madera es como bien decía Pablo, es un material resistente que puede competir con cualquier otro material. Simplemente hay que tener en cuenta una serie de peculiaridades, y es que la madera es anisótropa, tiene una estructura interna que nos permite trabajar de una forma óptima. Pero, por ejemplo, en resistencias paralelas a la fibra tiene unas resistencias a compresión de 30 megapascales, por ejemplo, la madera que estamos usando ahora mismo en la empresa, que es una madera laminada GL30, puede competir con un hormigón armado HA30, por ejemplo. En el hormigón habría que tener en cuenta para soportar esfuerzos de flexión y tracción una armadura adicional. En la madera no pasa eso, tiene una resistencia natural frente a presiones o tracciones. Y bueno, podemos seguir aumentando las resistencias a 32, 36 megapascales. Y lo mejor es cuando tenemos en cuenta la eficiencia del material y lo óptimo que es trabajando, porque si comparamos el material de madera laminada en el índice de resistencia a peso propio frente a un acero, por ejemplo, S275 o un hormigón armado HA30, como decía, respecto al acero es hasta 2 veces más eficiente estructuralmente, teniendo en cuenta ese índice que el acero, y hasta 6 veces más que el hormigón. Esto es muy importante, sobre todo en puentes, porque cuando se alcanzan luces grandes, el mayor límite quizás sea en las estructuras de hormigón soportar su propio peso. Y gracias a la madera laminada, como también comentaba bien Pablo, podemos tener secciones constructivas importantes y eso se traduce en cargas importantes. Y bueno, a partir de ahora pues voy a contar un poco la experiencia de la empresa en el campo de los puentes y pasarelas. Podemos hacer desde puentes simplemente biapoyados, que trabajan a flexión, que tienen que soportar, pueden alcanzar luces de 20 o 30 metros. Y aquí realmente lo que nos limita, como también dijo Pablo, es no tanto la resistencia del material como es su estado límite de servicio. Aunque las normas nos dicen que a partir de 50 metros no se tiene por qué hacer un estudio dinámico, en puentes de madera sabemos que a partir de esas luces puede ser problemática las vibraciones y lo mejor es asegurarse con estudios dinámicos. Si queremos aumentar un poco la luz, nos podemos ir a vigas demasiado de más canto, pero obviamente pues tenemos un problema de descuelgue y podemos aprovechar parte de ese canto como pretil del puente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta otros fenómenos como son el pandeo lateral y hay que tener un arrastramiento eficaz de la pasarela. Si pensamos en luces mayores, pues nos vamos a otra tipología, como puentes de arco, triarticulado de 40 metros, de biarticulado de canto variable.
Y luego, bueno, pues nos podemos ir a luces mayores, pero tenemos otro tipo de limitación. Y es que al usar el tablero como la viga como tablero, pues tenemos unos problemas de accesibilidad y deja de ser funcional el puente. Entonces buscamos otro tipo de tipología. En este caso separamos lo que es el tablero del arco, de la estructura resistente. Este es el caso también que comentaba Iván de la pasarela de Vitoria, con el que teníamos el anterior récord. Son 56 metros de luz, perdón, 61 metros de luz y forma parte del anillo verde de la ciudad y está, o sea, digamos que salva una carretera nacional. Esta estructura se montó prácticamente en un día. En una mañana los arcos estaban montados. Además era bastante importante hacerlo rápido por el tema de afección a servicios en la carretera. La misma tipología, pero en este caso multiarco. Este es un diseño que presentamos a un concurso internacional para cruzar el Miño entre España y Portugal. Luego esta tipología con un arco intermedio en realidad es mixta porque es también una celosía que trabaja en conjunto con el arco. Y en este caso también se decidió cubrir la estructura no tanto por la durabilidad del material como conseguir que fuese un puente funcional en una zona tan lluviosa. Este está cruzando una autovía. Luego otro tipo de tipologías, nos podemos pasar a un tablero suspendido también en arco. Este de 55 metros está en Palencia. Este está en Cantabria, Cabezón de la Sal, 50 metros. Tenemos un diseño ya un poco diferente, con un tablero curvado y los arcos que están inclinados. Este en Francia también, hemos hecho trabajos. Este de 40 metros de luz también era importante hacerlo rápido porque estaba sobre las vías de alta velocidad de allí y se instaló prácticamente en una noche. La siguiente tipología, si queremos eliminar los esfuerzos horizontales que nos pueden crear los arcos en las cimentaciones, pues atirantamos el tablero, lo utilizamos como tirante del arco y nos vamos a esta tipología, 50 metros de luz. Este también en Francia, otros 48 metros de luz, está en Auve. Este lo pusimos este mismo verano en Peñafiel, Valladolid. También tiene un diseño con arcos inclinados para intentar un arrastramiento un poco más eficaz de estos arcos. Se montó en 3 tramos, se llevaban 3 tramos, había un límite obviamente de transportarlo por carretera en camiones, que es lo que normalmente hacemos. Pero bueno, fue un ensamblaje bastante rápido, se montó allí in situ y se lanzó directamente a su posición final. Otra tipología en celosía, esta es tipo Hope, en la senda litoral de Málaga, 32 metros de luz. De tipo aporticados, este está en Portugalete. Tipologías atirantadas también, sin ningún tipo de problema. Este lo diseñamos, por ejemplo, para un concurso en Lisboa, 65 metros de luz. Tipologías menos vistas quizás, viga cantilever, y es una tipología mixta viga cantilever banda tesa. Aquí veis un poco el esquema estructural, típica foto que nos han enseñado siempre de estos señores de sombrero que nos enseñan cómo funciona la estructura. Este está en el río Duero, también se montó bastante rápido en 3 tramos. Como veis, la parte, digamos, de las estribos se montó primero y después se puso el tramo central, que es la que trabaja como banda tesa. Y bueno, finalmente voy a intentar hablar un poco de esta gran obra que hemos hecho, hemos terminado el año pasado, perdón, este año, sobre el río Guadalhorce, en Málaga. Como bien decía Iván, hemos batido 2 récords, el de puente de madera más largo de Europa, con 273 metros, y el de mayor vano salvado en España con puente de madera también en 70 metros de luz. Es un proyecto que, bueno, parte de una zona que tiene un alto valor ecológico, sobre todo, bueno, pues está el paraje natural del río Guadalhorce. Es una estructura multiarco de 7 vanos, como decía, el central más grande son 70 metros de luz, después pasan a ser 56 en los laterales, 32 y 15. Es una estructura como casi todas las que hacemos prefabricadas. El tiempo de obra se reduce muchísimo. Era importante también hacerlo por el tema de estar en una zona reserva natural e intentar tener un menor impacto en el entorno. Inicialmente tenía una cota un poco más baja el puente, pero después de hacer el estudio hidrológico de la zona, se decidió subir la pasarela, pues bueno, para cubrir, para salvar la cota de inundabilidad.
El puente tiene unos esfuerzos importantes horizontales por los arcos. Y bueno, estos esfuerzos se compensan cuando toda la estructura está montada, pero obviamente durante todo el ensamblaje pues había unos esfuerzos que podían tener cierta importancia y se decidió hacer unos apeos provisionales, como enseñan en esta foto, en centros de vano para reducir esos esfuerzos horizontales, intentar eliminarlos, convirtiéndolos en vigas. Y bueno, básicamente también esta pieza que veis en el centro, que es la que une los diferentes arcos, pues también tiene no solo para dar continuidad al tablero, sino que también tiene una función estructural. Atiranta la estructura y de tal manera que descarga los arcos y descarga las pilas de los esfuerzos horizontales en parte. Y bueno, el montaje se hizo prácticamente en 5 fases, más o menos una semana cada una. Se hizo de una forma bastante rápida. El tramo central, que es el de 60 metros, se ensambló todo, se llevó en dos partes, son arcos triarticulados. Se ensambló en el suelo y se lanzó entero con una ayuda de 2 grúas. La idea al principio era lanzarlo utilizando una grúa desde cada orilla, pero bueno, estaba construido un camino provisional de tierra que nos permitían pasar la maquinaria, las grúas, pero una riada se la llevó. Son cosas que pasan en obra y bueno, por temas económicos y de tiempos y eso se decidió cambiar un poco el montaje y hacerlo desde un solo lado. Se utilizó una grúa bastante importante de 1000 toneladas y otra auxiliar. Y bueno, básicamente después era importante, como decía al principio, el tema de las vibraciones. Era una estructura esbelta y como bien dice la normativa, la IAP y el Eurocódigo, que debería ser la norma de referencia, el Eurocódigo 5, que tiene una parte específica de puentes, es que para nuevos materiales, como es la madera, que en realidad no es un nuevo material, pero bueno, así lo entiende la normativa, puentes más de 50 metros de luz o más, es necesario hacer un estudio dinámico. Por lo tanto, se hizo un estudio dinámico. Además, el cálculo nos indicaba que podía tener frecuencias críticas según la normativa y se hizo un estudio dinámico y finalmente se vio que las aceleraciones eran perfectamente asumibles, que estaba en una zona de confort perfecta para los peatones. Así que, bueno, básicamente está en funcionamiento desde este año y bueno, como intenté también ajustarme al tiempo, pues hasta aquí puedo leer. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Nicolás. Muy interesante también todo lo que nos has contado relativo a las pasarelas y felicidades por vuestro trabajo. Gracias.